Aló, buenos Ajá. días. Perfecto, buenos días. Gracias por atendernos el día de hoy. Y bueno, hacer un análisis de lo que está pasando con la política en América Latina, sobre todo en Ecuador. Ok, bueno, primero un placer compartir contigo, con tu gran audiencia, Laura. Ok, América Latina y Ecuador. Laura, el mundo vive una ola de retroceso democrático, ¿no? Un autor, un politólogo norteamericano muy conocido, llamado Samuel Huntington, nos hablaba de 3 olas de democratización. La última empezó en los años 70, ¿no? Pero esta última ola de democratización no solamente se ha detenido, sino que va en retroceso. Entonces estamos en esta ola de autocratización. Obviamente América Latina no escapa a este fenómeno, ¿no? Y hemos visto como en países donde hace 15 años, 20 años, 10 años había democracia, hoy en día no la hay o está en camino de perderla. Esto puede explicarse por algunas razones. Por ejemplo, el Latinobarómetro 2023, recientemente publicado, que por cierto se llama Recesión Democrática en América Latina, nos habla de 2 razones fundamentales. Una es la económica. Bien, todos sabemos que América Latina vive momentos de crecimiento porque los productos, los commodities, los productos que exportamos en América Latina fundamentalmente crecen, pero después caen sus precios internacionales, entonces entramos en crisis. Entonces eso es más o menos es algo cíclico en América Latina. Pero el COVID nos afectó mucho en general a la región. Entonces hay una crisis importante económica. Pero la segunda razón a la que se refiere el Latinobarómetro es el desempeño de los políticos y de los gobernantes en particular. Entonces, obviamente, ante una situación de servicios públicos de mala calidad, de corrupción, de inseguridad, entonces los ciudadanos tratan de mirar hacia otras opciones porque están cansados de la política tradicional. Esto un poco en el marco general, ¿no? Entonces hay una gran crisis de representación que significa básicamente que el ciudadano no se siente representado por sus políticos tradicionales. Por eso es que surgen nuevos y nuevas figuras en todos los países de América Latina, ¿no? Y por ejemplo, el caso más emblemático es Javier Milei en Argentina. Ajá. Ahora bien, sí, recientemente que salió electo, ¿no? Bueno, salió electo no, sino que en las elecciones primarias de argentinas, que son obligatorias, que son conocidas como PASO, primarias abiertas, obligatorias y simultáneas, por eso las siglas PASO, quien obtuvo la mayor votación fue precisamente Javier Milei. Y las PASO sirven como una especie de encuesta real, ¿no? De saber cómo medir el pulso de la intención de voto de la gente. Correcto, y es una antesala a lo que viene en la elección presidencial, que es, en este caso, Argentina en octubre. En el caso de Ecuador, fíjate, el tema de la inseguridad que mencionaba hace un rato, ¿no? Evidentemente en Ecuador sucede que el narcotráfico ha penetrado, ¿sí? Ayer asesinaron a otro Sí, por político. eso me llamó muchísimo la atención, porque en menos de 6 días, 2 políticos importantes, wow, una escalada de violencia increíble. Me imagino cómo estará el pulso de la gente allá en Ecuador. No, son 3, porque hace unos días atrás asesinaron a un alcalde. Ajá, entonces, asesinaron al alcalde, asesinaron a un candidato presidencial, claro, que además había hecho señalamientos importantes en contra del narcotráfico. Y luego a este personaje de ayer, que Pido Briones, que además es del partido de Rafael Correa, sí, que es uno de los señalados, ¿no? Ligeramente, diría yo, como responsable de la muerte, del asesinato de Villavicencio, el candidato presidencial, ¿no? Entonces, ¿de qué nos habla esto? Que Ecuador está penetrado por el narcotráfico, está penetrado por los carteles mexicanos, por los colombianos, e incluso se habla de un cartel de albaneses, de europeos, ¿no? Que llevan la droga hacia... Sí, bueno, el presidente AMLO inmediatamente salió a desmentir que México o que el cartel que lo habían señalado, el de Sinaloa, pero el responsable de esta situación en Ecuador. Y AMLO, bueno, salió con esas declaraciones que mucha gente lo
no lo vio muy bien el haber hecho estas declaraciones. Sí, claro, pero es que además fíjate que en el caso de Ecuador pudiéramos agregar un toque venezolano, ¿no? Recuerda que nosotros hemos exportado al Tren de Aragua, que opera en Chile, opera en Perú, incluso opera en Colombia. Entonces, no te extraña que también... Lo que pasa es que también es delicado hacer esos señalamientos sin tener como que base. Entonces, bueno, sí, es lo que lo que algunos especialistas refieren. En todo caso, Laura, y de acuerdo contigo en ese último señalamiento, es que Ecuador está penetrado por el narcotráfico y por eso la naturaleza de la violencia. Ayer escuchaba una cifra, 35 asesinatos por cada 100.000 personas, que es una cifra muy alta, sobre todo una cifra alta para lo que venía siendo Ecuador, que era un país muy tranquilo, muy pacífico. Exacto, porque nunca habíamos, eso es lo que me llama la atención, que Ecuador nunca había dado señales de nada, más bien un país súper tranquilísimo, sin señalamientos de nada, caso muy diferente, por supuesto, a otros andares, por ejemplo, en la parte de política de México, en la parte de política de Colombia, que sí han sido fuertes, por lo menos en la parte política argentina, que sin llegar, por supuesto, a estos extremos de Ecuador, pero sí en Argentina hubo un tiempo, por supuesto, que no tuvieron como 7 presidentes en una semana. Porque la misma gente, exacto, estaba molesta ante la situación. Ahora, en dado caso, quien sea el responsable, que todavía no sabemos, de estas situaciones tan difíciles, complicadas, ¿qué hacer en el caso del ciudadano, por ejemplo? América Latina ha sido un territorio mundial que quiere buscar su democracia y que siempre ha tratado de tenerla, mantenerla, sea por X, Y, Z, desde la independencia que hemos tenido nosotros de los españoles, ya hace en algunos casos 200, 300 años, en otros hemos buscado una independencia, hemos buscado un modelo de gobernabilidad que sea equitativo tanto para los ciudadanos, un modelo donde por supuesto sean repartidas los recursos de cada patria de forma equitativa y acabar la pobreza, pero hemos caído una y otra vez, Jorge Eliezer Morán, en el mismo error, una y otra vez. Entonces, ¿qué poder hacer los latinoamericanos para poder recuperar esos modelos democráticos? O quiere decir entonces también, que es otra pregunta que te quería hacer, ¿será que la democracia no es ya como se concibió hace algunos años y hay un nuevo modelo, una nueva forma de asumir la democracia? Bueno, Laura, muy interesante lo que tú preguntas, porque precisamente eso es uno de los aspectos que resalta el último informe Latinobarómetro que te mencioné. Ahí se mide el estado, es decir, la opinión que tienen los ciudadanos de América Latina sobre la democracia. Es decir, si les parece el mejor modelo de gobierno o no, básicamente. Pero ellos dan 3 opciones. Si precisamente el mejor modelo, si les da, la segunda opción es si les da igual, es decir, son indiferentes ante la democracia, y la tercera es si les parece mejor el autoritarismo como solución a los problemas de América Latina. Y esa pregunta, es decir, en la concepción de la democracia como el mejor modelo o forma de gobierno ha venido descendiendo, o sea, el apoyo hacia la democracia ha venido descendiendo progresivamente en los últimos 10 años aproximadamente. Entonces, en este informe nos dice, el 48% de Latinoamérica cree que la democracia es el mejor modelo, es decir, más de la mitad no cree en la democracia, en resumiendo. Pero en la democracia, porque claro, es el modelo en el que hemos vivido en los últimos años, pero resulta que, no ha dado los resultados como tal, y hemos estado con una lucha constante, y hay errores por parte de la ciudadanía, hay errores por parte de los políticos. La política se ha permeado de muchos grupos que no deberían estar allí, bueno, y por eso me imagino que en este caso ocurren las situaciones que han ocurrido, en este caso en Ecuador. Entonces, la gente quizás dice, bueno, la izquierda, bueno, en otros casos la izquierda tampoco ha sido como una opción para otros países tampoco. Entonces, ¿qué nos quedaría, Jorge Eliezer? ¿Será que una tercera vía? No, Laura, mira, eso ya está inventado, Laura.
en América Latina tenemos un ejemplo, es Uruguay. Uruguay es la democracia más sólida que hay, tiene un niveles de vida aceptable, tiene sus problemas, como todo, evidentemente, en todo país de América Latina tiene problemas, tienen recientemente un problema hídrico muy importante, pero Uruguay puede ser el modelo a seguir, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente concilia la calidad de democracia con la calidad de vida, que por eso la gente se decepciona de la democracia, porque entiende que la democracia no le ofrece calidad de vida. Entonces dice, llega a una conclusión, bueno, si el autoritarismo me resuelve mis problemas, o sea, si el autoritarismo me trae servicios públicos, agua, empleo, calidad de vida, etcétera, entonces yo prefiero el autoritarismo a la democracia. Esa es la conclusión a la que se llega de estos resultados, ¿no? Evidentemente no necesariamente es así de cierto, porque si uno observa cuáles son los países con mejor calidad de vida en el mundo, todos son democráticos. Es decir, hay una relación entre calidad de vida y democracia. ¿Okay? En América Latina no se aprecia así. Entonces surgen fenómenos como el de El Salvador, Bukele, que en El Salvador el Bukele, no sé, tiene el 80-90% de apoyo, es muy popular, y es muy popular en otros países de América Latina. Pero él ha sido fuerte en la toma de decisiones. Fíjate tú la cárcel esa que construyó, que ha sido por muchos alabada y por otros muy criticada. Precisamente porque Bukele toma decisiones autoritarias, viola la Constitución porque se quiere lanzar de nuevo, o sea, quiere reelegirse a pesar de que su Constitución se lo prohíbe. En fin, ya El Salvador no puede considerarse como una democracia, sino como un régimen híbrido o incluso un autoritarismo por la forma en que se comporta el Pero a eso iba. ¿Será que hay que buscar una tercera vía en esta parte que sería como híbrida para poder entonces mejorar la calidad de vida, disminuir los niveles de violencia, disminuir los niveles de pobreza en los países de América Latina? Mira, Laura, hay que fortalecer las instituciones. Eso no necesariamente tiene que ver con... Pero eso lleva a un proceso que tiene que ser también un saneamiento moral de las bases de la ciudadanía. Hay que empezar con el sistema público, a ver, ¿cuál es la ventaja de la democracia? En la democracia se supone que hay equilibrio de poderes, y al haber el equilibrio de poderes, cada poder se controla mutuamente, claro, de manera que se evita el abuso de poder, la corrupción, etcétera. Mientras más democracia, en teoría debe haber menos corrupción, porque además en democracia hay medios libres, medios de comunicaciones libres que pueden denunciar casos de corrupción, que se hagan visibles y ser castigados estos casos de corrupción. Sin democracia, los que están en el poder pueden hacer lo que quieran y nadie tiene derecho a pateleo, porque no hay forma, no hay mecanismo, no hay instituciones para denunciar o para intentar, digamos, castigar a los responsables por ejemplo, de la corrupción. Entonces, lo importante aquí es, o sea, no es una tarea fácil, no es un camino corto, pero el ideal es construir instituciones sólidas, instituciones democráticas, que permitan el autocontrol de los poderes, que permitan la libre expresión, la libertad de prensa, que permite también el desarrollo económico, o sea, libertad económica también. Pero ofrecer sobre todo educación y salud de calidad. Eso se puede ofrecer desde lo público o desde lo privado o combinando ambas formas, o sea, inversión privada y inversión pública. O sea, eso no lo estoy inventando yo, ya eso está inventado. Eso sucede en algunos países de Europa, sucede en Australia, sucede en Nueva Zelanda, en Canadá, sucede en Uruguay, con menos calidad, pero también sucede en Uruguay. O sea, es posible. Claro. Lo que pasa es que eso depende mucho de quienes toman decisiones, es decir, de nuestros líderes. Así es. Entonces, a lo que iba yo hace un rato te dije, la crisis de representación. El ciudadano no encuentra un líder, porque no tienen, por lo que sea, no se sienten representados por esos líderes. Entonces, cuando surgen fenómenos como Bukele, como Milei, que la gente está hastiada, por ejemplo en Argentina, el fenómeno de Milei es simplemente la gente está hastiada de los gobernantes que han tenido,
tanto del peronismo, que Claro. están hoy en el poder, como incluso de los que gobernaron antes del gobierno de Alberto Fernández, es decir, de Macri. Entonces los castiga con la figura de Milei, que lo que promete es acabar con toda la clase política tradicional. Bueno, Jorge, mira, por cuestión de tiempo debemos finalizar la entrevista, pero de verdad muy interesante tu análisis. Queremos, por favor, cuando puedas, también te acercas acá a la emisora y podamos también tener un programa profundo, porque es interesante siempre analizar esto, no es analizar el hecho como tal, porque a veces no tenemos tiempo por la misma versatilidad de las noticias, la misma inmediatez de la noticia, de analizar a profundidad qué es lo que pasa. Así que gracias por tus planteamientos. No sé si tienes redes sociales para que la gente pueda seguirte o alguna página web. Sí, claro, en Twitter, que es donde más activo soy, me pueden buscar como Quijanos74. Quijanos74. Quijano, como el apellido de Don Quijote. De Don Quijote. El apellido real de Don Quijote, sí. Perfecto. Y bueno, muchas gracias, Laura, por la oportunidad, un gusto para mí. Por cierto, hablando de Ecuador y cerrando con el tema de Ecuador, sí, este domingo son las elecciones presidenciales. No, la primera vuelta. La primera vuelta. Y no se paró, porque en un momento se había dicho que se iba a parar por la muerte de Villavicencio, pero no se paró. Bueno, entonces vamos a ver cómo va a estar también el ánimo de la gente para votar, la asistencia de la gente votando en los centros de votación, porque me imagino que la gente tendrá miedo. ¿Cómo impacta el asesinato de este señor? Exacto. ¿A quién beneficia electoralmente hablando, ¿no? Exacto. Bueno, gracias, sí, 1.000.000. 11:43 minutos. Jorge Eliezer Morán, profesor universitario, politólogo. Interesante el tema de hoy. Vamos a ver qué va a pasar con esas elecciones el próximo domingo. Vamos a continuar con buena música a través de Éxitos.